Ok, hoy vamos a seguir con nuestro curso de Pirkei Avot y vamos a la Mishnah 2 del primer capítulo. O sea, Mishnah 1, 2 puntitos, 2. Y dice así: Shimon HaTzadik haya mishyare Knesset Agdola. Shimon HaTzadik era de los pocos que quedaban, de los últimos miembros que quedaban de los Anshe Knesset Agdola, de la gran asamblea. Haya Omer. Y él solía decir: Al Shlosha Devarim Haolam Omed. El mundo se sostiene o se para sobre tres cosas: a la Torah, a la Abodá, Be'al Gemilut Hasadim. Sobre la Torah, sobre la Abodá, el servicio divino, y sobre los actos de Gesed. Quiero que lean la Mishnah otra vez y me hagan preguntas a la Mishnah. O sea, ¿qué significa que el mundo se sostiene? O sea, es tipo un mundo físico. O sea, no sé por qué. Creo que no es comprobable, ¿no? Ok, o sea, ¿cómo yo compruebo que de verdad, si no hago estas tres cosas, el mundo se cae? Ok, muy buena. Les voy a hacer yo mis tres preguntas a esta Mishnah. Número 1, como dijo Stella, ¿por qué el mundo tiene que pararse justo en tres pilares? O sea, ¿por qué no puede ser sobre uno, que es la Torah? ¿O por qué no son dos? ¿Por qué no son cuatro? ¿Por qué justo son tres pilares? Esa es una. 2, ¿por qué justo estos tres? O sea, ¿por qué Torah, Abodá y Gemilut Hasadim? Y no me dices Torah, las fiestas y kosher. O sea, ¿por qué estas tres cosas? Y número 3, es la primera vez en el Pirkei Avot que me están hablando de una persona en específico. Así que quiero saber quién es Shimon HaTzadik para que sea la primera persona que está hablando en todo el Pirkei Avot. ¿Entendieron mis preguntas? Great. Ahora, si pudiéramos ponerle como un título o un tema central a esta Mishnah, es que esta Mishnah se puede resumir diciendo que lo que nos está enseñando es a vivir una vida con sentido. Cuando Shimon HaTzadik te está diciendo que el mundo entero se sostiene sobre tres pilares, no te lo está diciendo porque le suena bonito o porque suena poético, sino porque realmente el mundo se construye y se mantiene cuando haces estas tres cosas. ¿Por qué? Porque se empieza a vivir con el propósito, marquen esta palabra en su cabeza, el propósito por el cual el mundo fue creado. El mundo se creó para la Torah, el mundo se creó para que nos conectemos con Hashem y el mundo se creó para que nos conectemos con las personas. Y tú, para poder sostener el mundo a través de estos tres pilares, necesitas conocer tu propósito en este mundo y saber que lo que tú haces tiene un objetivo de ser. Cuando tú tienes claro cuál es el objetivo por el cual estás en este mundo, por el cual haces lo que haces, puedes empezar a integrar la ética, que es de todo lo que se trata Pirkei Avot. ¿Por qué? Porque no hay nada que mueva más a una persona, no hay nada que lo haga sentir más vivo, más con ganas, que saber que tienes una misión en este mundo. En el segundo en el que entiendes para qué viniste a este mundo, empieza de verdad tu camino de vida. No empieza cuando naces, no empieza cuando cumples la mitzvah, no. El día que tú encuentras por qué viniste a este mundo y te llenas de ese propósito, ahí empiezas a vivir. ¿Hasta acá dudas? Perfecto. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí Shimon HaTzadik? Esta es tu misión. Enfócate en adquirir Torah, ¿sí? Torah dijimos que es de la buena. Aprende a ver el mundo a través de los lentes de Hashem. Aprende eso. Eso es Torah. 2, trabaja tu relación con Hashem, tu abodá. Y 3, ve más allá de ti, Gemilut Hasadim. Y poco a poco vas a ir adquiriendo y reforzando este propósito. Y vas a ver cómo se manifiesta en todo lo que haces. Vas a empezar a ver cómo tus acciones, tu tefilá, tu estudio, todo empieza a adquirir un sentido y se hace algo más integral. No es independiente mi estudio de Torah y mi hora de rezar y mi convivencia con las personas. No. Son elementos de un todo. Tendemos a separarlas, pero no. Aquí te está diciendo Shimon HaTzadik, el mundo entero se está sosteniendo sobre estas tres cosas. ¿Qué tienen en común? Que te llenan de propósito, te ayudan a saber cuál es tu misión y te conectan de verdad con tu esencia. Ahora sí, ¿quién es Shimon HaTzadik? Shimon HaTzadik, que sepan, era Kohen Gadol, ¿sí? Y él vivió en la época del segundo Bet HaMikdash, antes de la época de Hanukkah, ¿sí? Y él es como nos dice la Mishnah, él es el último miembro, bueno, la Mishnah no lo dice así, dice que era de los últimos de la gran asamblea, pero aquí aprendemos que era el último, ¿sí? La gran asamblea se conformó por 120 personas sabias y Shimon HaTzadik es la última persona que queda viva de estas 120 personas sabias. Y
él vive en la primera generación de personas que no tienen profecía. Acuérdense que en la época de antes, sí, antes de que entraran los Anshe Knesset Gedolah, las personas tenían profecía. Shimon HaTzadik entra justo después de la muerte del último profeta. El último profeta que tuvimos se llamaba Malají. Y una vez que se muere, el mundo por completo cambia. Nosotros nos cuesta mucho entender esta parte porque decimos, ya, ¿qué tanto? ¿Qué tanto la profecía? Yo hoy en día vivo mi vida y no le ando preguntando a Hashem qué hacer con cada cosa que hago. Pero imagínense depender por completo de los profetas, que sepan que en esa época habían escuelas de profetas. Había más de 1 millón de profetas. ¿Están entendiendo la cantidad de personas que tenían conexión directa con Hashem, que se iban a dormir y Dios les hablaba en la noche? Nosotros no tenemos todos esos profetas en el Tanaj porque el Tanaj está hecho para que perdure con los años. Si es de una profecía que decía que el año que entra no va a haber buena lluvia, pues a mí qué me importa en el 2020. Pero las profecías que sí son relevantes para toda la historia, esas son las que entraron al Tanaj. Pero eso no quiere decir que la gente, por ejemplo, quería saber si comprar esta casa o no, porque no me encanta tanto el barrio, la colonia en donde voy a vivir. Entonces voy con el profeta y a ver qué es lo que Hashem quiere. Literal, cuando el profeta abría la boca decía, esta es la palabra del Eterno. Esa es la palabra de Hashem. Te estoy diciendo lo que a mí me dijo Dios, no es de mi cosecha. Yo tengo una conexión espiritual espectacular con Él y yo comparto esa conexión contigo porque Hashem a mí así me habla. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos este concepto de que hay profecía y de repente, ¡pum!, ya no hay profecía. ¿Ok? Entonces no es como que la gente no tomaba sus decisiones cuando había profecía. No, sí. Pero, tenían este colchón de que podían conocer la voluntad de Hashem a través de los profetas. Y que sepan que en esta época había un anhelo por conexión espiritual muy fuerte. La gente anhelaba sentir espiritualidad, anhelaba sentir que se conectaba con algo trascendental. Y esto es muy importante porque eso te puede jalar o hacia la profecía o hacia la idolatría. Y dices, Mazal, ¿cómo crees? Debería ser que como estamos tan elevados y con tantas ganas de acercarnos a lo espiritual, solamente queremos buscar a Hashem. No, acuérdense que tenemos una cosa que se llama libre albedrío y eso no te permite que solamente quieras lo bueno en la vida. Entonces, que así como la gente tenía este pull que te jala mucho hacia la profecía, tenían esto del otro lado contraproducente que te jalaba hacia la idolatría para que hubiera un balance espiritual en el mundo. Ok, entonces Shimon HaTzadik nace y crece y está viviendo y está siendo el líder del pueblo de Israel en una época en la que la gente ya no tiene esto. Sí, se quedaron un poquito en el aire y están en un desbalance espiritual, pero también físico. ¿Por qué? Porque ahora el imperio griego, que estaba a cargo de Alejandro Magno, está acechando a la tierra de Israel. Están conquistando todos los países que están alrededor y ya no es cuestión de tiempo hasta que lleguen a Israel. ¿Sí? Entonces, además que sepan que ya no habían reyes en Israel. Sí, acuérdense del rey David y toda su dinastía. Ya no existe la monarquía. Las personas que gobernaban eran los Kohanim Gedolim. Entonces, todo el peso de la comunidad, del país entero, lo político, lo espiritual, todo cae en las manos de Shimon HaTzadik. Y fue una persona tan grande y que gobernó con tanta justicia que es meritorio de que sea de las pocas personas en todo el Tanaj que le llamamos Shimon HaTzadik. ¿A quién le llamamos Tzadik? A Yosef. ¿Quién es Yosef? ¡Wow! Para que a Shimon le digan así es porque era top. ¿Ok? Hay toda una historia de Shimon HaTzadik con Alejandro Magno, espectacular, no me voy a meter porque no voy a acabar sino nunca. Entonces, esta es la persona que está hablando, es la primera persona que vive sin profecía y que está dirigiendo a todo el pueblo de Israel. Si vamos a empezar a aterrizar la Torah oral y va a tener que estar escrita y vamos a empezar entendiendo quiénes son nuestros hajamim, de dónde viene nuestra Torah. Perfecto. Dice así, Aolam Omed, el mundo se sostiene. Por lo general, a este mundo no se le llama Olam Omed, a este mundo se le conoce como Olam Ober, que es mundo transitorio. Omed quiere decir que es un mundo permanente. ¿Cuál es el mundo permanente? El Olam Abba. Entonces, ¿por qué viene Pirkei Avot y me dice que este mundo es Olam Omed? Es un mundo permanente cuando perfectamente sabemos que no es así. Además, no solo eso, este mundo está lleno de placeres físicos. Y todo lo que nos rodea, absolutamente todo, incluyéndonos a nosotros, somos pasajeros. Te puedes comer el mejor steak del mundo y en 3 días ya ni siquiera te vas a acordar de a qué te supo o medio que te acuerdas, pero ya ni siquiera te causa el mismo placer. A lo mejor dices, no, sí, la pasamos increíble en tal restaurante y nos pedimos deli de comer. Pero ya no te sabe en la boca igual el steak, no es como que te lo regreses como si fueras vaca rumiante, ya no va a pasar. Y es más, vuelves a sentir hambre.
O sea, no es como que te comiste la mejor carne de tu vida y con eso fue suficiente. No. Te vuelve a dar hambre después de 12 horas. Está tremendo. Y así es igual con todos los placeres de este mundo y todo es pasajero. Nunca vas a ser más joven que como eres ahorita. Nunca vas a tener el pelo de esta manera como lo tienes. Todo es pasajero. La ropa se hace vieja, las personas nos hacemos viejas, las casas se hacen viejas. Todo va pasando y se va evolucionando. ¿Ok? Pero por otro lado, estos son los placeres físicos. Y del otro lado tenemos los placeres espirituales. ¿En qué se caracterizan y qué se distinguen? Que en relación a este mundo pasajero, los placeres espirituales son eternos. Más adelante en Pirkei Avot, dice así, Shar mitzvah, mitzvah. El pago por hacer una mitzvah, ¿qué es? Una mitzvah. Y tú dices, o sea, si tú das una tzedaká hace una semana y hoy te acuerdas que diste tzedaká hace una semana, se vuelve a sentir ese rico. Dices, ay sí, ayer fue el toirastón y apoyé. Y se siente muy bonito. Te vuelves a saborear un poquito de esa mitzvah. O sea, como que fui un poquito más allá de mí para darle algo al otro. La verdad, lo disfrutas. No es como que te quedas con... Y no solo eso, sino que es tan grande que quieres hacer más. Te quieres seguir llenando de estos placeres que son eternos. Entonces, ver que yo en el pasado hice una mitzvah me motiva a querer hacer otra mitzvah. Y eso es tener placer eterno en un mundo pasajero. Ahora, el Maguid de Vilna dice, en Kohelet que está escrito, Evel Abanim Akol Evel. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, ya haram, el mundo está podrido y todo lo que tienes está horrible. O sea, y tú dices, bueno, Shlomo Amelech aparte era millonario, vive en un palacio, 1000 esposas. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo aquí Kohelet que el mundo está lleno de vanidad? ¿Qué quiere decir Evel, además de vanidad? ¿Pobreza? Evel quiere decir nada. ¿Qué es nada? Cero. O sea, ¿qué quiere decir Evel Abanim Kol Evel? Cero de los ceros, todo es cero. Si tú agarras un montón de ceros, ¿cuánto te suma? Cero. Sin embargo, ¿qué pasaría si tú agarraras un 1 y lo pones antes de todos esos ceros? En automático, todos los ceros que pusiste, todo lo que se veía vano, agarra un valor. Y es enorme ese valor, porque entre más ceros tenías y le pones ese 1, más crece. Muchas veces nos involucramos en este mundo solamente por el placer físico que nos causa. Y a la larga, ¿qué es eso? Estás juntando ceros. Cuando todo lo que te importa en la vida es irte de viaje, y cómo te ves, y que no te vayas a comer 5 calorías más, y que se te vea bonito el pelo, y que se te vea bonito no sé qué. Cuando todo en tu vida es eso, son cosas pasajeras, te estás llenando de ceros. Pero si todas esas cosas que haces las conectas con el propósito del mundo y le das sentido a tu vida, le estás poniendo un 1 que hace que todo lo demás valga. Hace que tu vacación sea Kodesh, hace que la forma en la que te vistes sea enaltecida. Y obviamente va a cambiar, ya no va a ser de la misma manera como te vistes, ya no va a ser de la misma manera como viajas, ya no va a ser la misma forma en la que te relacionas con los demás, porque ese 1 le está dando un propósito completamente diferente y transforma la calidad de esos ceros. Ya no es una falda, ya no es un viaje, ya no es una comida. Ese 1 le da valor a todo lo demás. Comer, dormir, tener tiempo libre se convierten en elementos que podemos enaltecer. Cuando haces esto, ¿qué estás logrando? Que el mundo que es Ober, que es pasajero, se convierta en Omed, en un mundo que permanece, en un mundo que se sostiene, que tiene bases, que se fundamenta, no que se está cayendo, no que es pasajero y que le estás dando tanto valor a tus acciones. Esta clase que tú estás tomando ya no es 1 hora en la computadora o 1 hora en el celular. Estás agarrando un 0 y le estás poniendo un super 1, que construye el mundo literal cada segundo que lo estamos haciendo. Entonces, en forma concreta, la forma de hacer que este mundo sea permanente y se pueda sostener es integrando estas 3 cosas. Sara, ¿le puedes poner silencio a tu micrófono? Ay, Ruth, no, sí. Sorry. Ok. Ahora, todas las personas tenemos 3 niveles de relaciones. Una persona se relaciona con Hashem,
una persona se relaciona con su compañero y una persona se relaciona con uno